El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes les habla Eduardo García Resach, abogado mantenedor de este programa, casado con 3 hijos y 3 nietos, como siempre digo, y pidiendo siempre la bendición de más nietos hasta donde el Señor lo permita. Amigos, prácticamente hace un año que no estábamos en posición de vivir con ustedes esta experiencia de Alerta Cristiano. Y después de un año con motivo de la pandemia, ustedes saben que hemos estado pues prácticamente en encerramiento, conservándonos, cuidándonos pues. No fue desde febrero, la última vez que grabamos fue en febrero del año pasado. Empezó la pandemia y ahí pues aquel cierre que hubo larguísimo, tuvimos que hacer un alto en el programa y a manera personal también tengo que recordarles que yo estoy envuelto en un partido político, soy uno de los fundadores del Proyecto Dignidad y durante el año pasado estuve todo el año haciendo política, como nosotros decimos en Puerto Rico. Me desenvolví como comisionado electoral del Proyecto Dignidad. Sigo activo en ese partido, soy miembro de la Junta de Directores de ese partido y tengo que decirles que cuando se presentó la oportunidad de volver a grabar el programa, evité hacerlo. ¿Por qué? Primero porque en plena campaña política no quería que se viera como que yo estaba tomando ventaja con este programa. Nunca lo he hecho, a pesar de que tengo simpatías políticas, pero aún así por respeto al canal, por respeto a la iglesia, a la senda antigua, no quise que de ninguna manera hubiera alguna duda. Sin embargo, la hermana Claribel Maldonado, de Mujeres por Puerto Rico, llegó a grabar varios programas y así mantuvimos el programa vivo. Ahora, les digo que sigo activo en la política, pero este programa nada tiene que ver con la política y menos con el Proyecto Dignidad. Ustedes saben que este programa ya va a cumplir 8 para 9 años y en esos años siempre hemos tocado el tema de la política, porque esa es la razón de ser del Ministerio de la Labor de Alerta Cristiano. Alertar a los cristianos sobre la posibilidad de que el cristiano participe como sal y luz en medio de las tinieblas de la política. Curiosamente, miren dónde el Señor pues me llevó a obrar. Ahora, dicho eso, de ahora en adelante vamos a seguir tocando el tema de la política y vamos a traer puertorriqueños, personas envueltos en la política. En el pasado tuvimos al Manuel Sidre, cuando fue candidato independiente. Ustedes saben que apoyábamos a Chayán Martínez, el senador de Arecibo, a la pastora Naida Venegas, cuando la lucha aquella que dimos por la 950, la ley que tratamos de que se aprobara. Así que esto no nos va a impedir, siempre buscaremos un balance. Ahora, ¿a quién tenemos hoy aquí con nosotros? Pues, qué mejor que reinstalar nuestro programa en el año 2021 que comenzar el año con el doctor, hermano, pastor Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Eduardo. Dios le bendiga y bendiga a todos aquellos que nuevamente nos acompañan, ¿verdad? Y que regresamos a atender a los nuevos retos que representa este nuevo año. Y gloria a Dios por esta oportunidad y privilegio. Claro que sí.
Como ustedes saben, desde el año 2019 y el año pasado, él tuvo programas con Claribel, pero conmigo en el año 2019 tuvimos un programa mensual que le titulábamos Reflexiones Teológicas con el doctor Samuel Sullivan. El doctor Samuel Sullivan es teólogo. Para mí, tengo que decir, tengo prejuicios, para mí de los mejores teólogos que he conocido en Puerto Rico, un hermano pastor entregado a ayudarnos a crecer, ayudarnos a conocer más a Dios. Y como él decía en aquel primer programa, todos somos teólogos en la medida en la que buscamos conocer en intimidad a Dios. Y curiosamente le comentaba al pastor que en la pandemia todos hemos sufrido, ¿verdad que sí? Ha sido muy triste. La pandemia ha jamaqueado la simiente del mundo entero, los fundamentos del mundo. Nos está ayudando a repensar tantas cosas. Sin embargo, ¿quién de ustedes no ha aprovechado el encerramiento para practicar más la oración, para buscar más de Dios, para fomentar esa intimidad diaria con Dios? Y quiero comenzar hoy con la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, que dice, Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como siempre comentábamos, recurrimos a la palabra de Dios al comienzo de cada programa, porque de ahí es que bebemos, de ahí es que comemos, de ahí es que tratamos de buscar iluminación para llegar a entender, ¿verdad?, el lenguaje de Dios. Y cuando me comuniqué con el hermano pastor Samuel Sullivan, la primera inquietud que le transmití para comenzar nuestros programas fue, pastor, ¿y qué hace la iglesia ante este reto del encerramiento, de cómo se han reducido las asistencias a los templos? ¿Presenta esto un reto grande a la iglesia? ¿Nos va a disminuir? ¿Nos va a aumentar? Y obviamente quiero preguntarle al pastor, ¿qué usted hace de todo esto? O sea, toda esta situación del año pasado, que todavía no sabemos dónde vamos a terminar. ¿Qué usted cree que nos está diciendo Dios? Bueno, primero, lo que está sucediendo no es algo nuevo. A través de la historia de la iglesia, a través de los siglos, han habido otras pandemias. Uh-huh. Y algunas hasta quizás peor. La Black Plague, Bubonic uh-huh. Plague, que en todas ellas vemos registrado en la historia cómo la iglesia se levantó a responder, a hacer una respuesta de esperanza, uh-huh. de misericordia, y cómo la iglesia se dio y se expuso a la muerte motivado a servir a su prójimo, aunque no fuesen cristianos a quienes estaban sirviendo. Y yo creo que esa historia se ha repetido. Ajá. Yo creo que hemos visto que el pueblo de Puerto Rico no puede negar cómo las comunidades cristianas, en su gran diversidad, tantas evangélicas como no evangélicas, correcto, católicas como protestantes, ¿verdad?, han salido a servir a este pueblo. Cómo se ha levantado para servir. Y eso es un gran testimonio a lo que es y debe de ser
la presencia de la iglesia como sal y luz en medio de nuestro pueblo. Pero también me parece que la pandemia ha creado unos nuevos espacios y retos sobre tanto el pueblo no cristiano como cristiano, preguntarse, ¿qué es la iglesia? No puedo ir al templo, no me puedo congregar, entonces, o el gobierno me lo prohíbe. ¿Cómo están imponiendo que yo me pueda? Estos elementos crea y son reflexiones teológicas. Por eso la persona que no ha ido a la iglesia, la que va, el pastor hermanito, estas preguntas surgen como inquietudes teológicas. Correcto. En relación a Dios, el pueblo y la iglesia. Sí, porque, pastor, es un reto. O sea, yo me acuerdo cuando comenzó el encerramiento, el lockdown, que llaman, que yo decía, anda, y ahora, ¿cómo va a responder la iglesia? El típico asistente, el típico cristiano a un templo va a perder, va a disminuir su envolvimiento, va a perder en su relación con Dios. Por lo menos, gracias a Dios, ese no ha sido mi caso, pero sé de personas, no tanto que perdieron relación con Dios, sino que se sintieron como que, pues ahora somos menos, ahora ya no vamos a un templo, ahora pierdo la alegría de la congregación. ¿Y cómo usted ha visto eso? Bueno, yo creo que hay diferentes componentes de las piezas a esto. Y muchas veces me parece que se está interpretando iglesia y templo dentro de unas categorías sociales de relación interpersonal. Uh-huh. No me reúno con los hermanos, ¿verdad? Me encuentro solo, sola, y me llama a mí la atención que la razón de ser fundamental de reunirnos como iglesia no es socialización. Ok. Es adoración. Ahí tenemos para un ratito pronto. Sí, tocar ese aspecto sociológico, ¿no? Entonces aquí tenemos, y ahora, el ser iglesia, comunidad de fe, sí tiene componentes sociales. Dios nos ha creado con la necesidad y Dios se ha revelado dentro de relaciones sociales. Ajá. Con nosotros. Su naturaleza inmanente que se relaciona, nos procura, nos llama comunidad, pero que eso hay otros criterios mayores. Lo otro es, tenemos que ver que ha sido el impacto, el cambio de cómo la iglesia se comunica y se relaciona dentro de estas nuevas limitaciones. Y debemos de reconocer que por los primeros 300 años de la iglesia cristiana no hubo un templo. Uh-huh. Es decir, la iglesia, lo que se llama la eclesía, y el concepto iglesia del Nuevo Testamento nunca es un templo. Okay. El Nuevo Testamento hace una distinción entre templo e iglesia. Vamos ya mismito a abordar eso. Hermano, miren todas las preguntas que apenas han surgido en esta etapa introductoria del programa. Vayan apuntando las preguntas que ustedes tienen también, porque aquí estamos tratando de hurgar en una situación que no ha terminado y que todavía no sabemos a dónde va a terminar esto de la pandemia. Así que, pendiente, vamos a hacer una pausa y continuamos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas.
Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. De verdad que me siento bien contento de estar con ustedes después de casi un año. Pastor, ¿cuál es la raíz bíblica de lo que nosotros conocemos hoy como iglesia? Bueno, primero vemos que esa raíz se encuentra en el Nuevo Testamento. El uso de iglesia no aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Ahora, en su traducción en la Septuaginta al griego, si en una ocasión se va a usar la palabra eclesía como asamblea. Asamblea. Pero no en el sentido que se va a dar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los Evangelios, solamente en 2 ocasiones se usa en los Evangelios la palabra iglesia. ¿Ve? Y entonces el concepto iglesia se va a dar y se va a desarrollar después del día de Pentecostés, que se va a constituir una nueva comunidad que se le va a llamar eclesía o iglesia. Ahora, las raíces griegas del Nuevo Testamento de la palabra iglesia se encuentra en su uso político, que era la asamblea, ¿verdad?, de la reunión política dentro del marco griego, y o la reunión o la asamblea religiosa del culto religioso dentro del politeísmo griego. La iglesia primitiva cristiana va a tomar ese concepto de asamblea y lo va a redefinir o enfocarla en la asamblea de Dios o dirigida a Dios de parte del pueblo. Y vamos a ver que en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, y vemos esto bien marcado en la carta de Pablo a los Efesios, donde a ese pueblo que se le va a llamar eclesía nunca es un templo o edificio, sino identifica a aquellos que han respondido a la invitación a la redención en Cristo como su Salvador y componen un nuevo pueblo. La congregación de estos se le va a reconocer ser iglesia, pero nunca templo, como templo, que es la comunidad o la asamblea de estos redimidos que han depositado su fe en la persona de Jesús. Y su mayor propósito es doxológico, es decir, su mayor propósito de ser que motiva la reunión es adoración. Adoración. Adoración al Cristo resucitado. Adoración en espera de su retorno y adoración para capacitación para su misión. Ahora, y esto es algo distinto a lo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:8, nos dice, el Señor le dice, y ustedes me preparan para mí un santuario. ¿Ve? Dice, a donde allí yo voy a habitar entre ustedes, en el santuario del Antiguo templo. Testamento. Éxodo 25:8. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el tabernáculo. Se constituye un tabernáculo y es el lugar singular, único, donde Dios se ha comprometido con su pueblo Israel a hacerse presente. Único. Hasta el día de hoy, en la tradición judía, hay más que un lugar a donde uno puede adorar a Jehová como Dios. En el templo. Eso se da hoy en Israel. Sí. Ahora, tristemente, después del año 70, ¿verdad?, Tito destruye el templo de Jerusalén. Ajá. Al no tener templo, el judío hoy no se reúne en ningún templo, aunque muchas veces uno ve Temple Sinaí, el templo, pero no es un templo, es una sinagoga. Una sinagoga. Y la sinagoga es el lugar de reflexión y estudio sobre el Torá. No es la iglesia de los judíos. Exacto, no es una iglesia, ¿ve?
porque el único lugar legítimo para adorar en el contexto judío es el templo. No tienen templo. ¿Dónde adoran los judíos? Bueno, es interesante porque cuando uno revisa los escritos de los rabinos, ahora lo que representa la presencia de Jehová es la palabra. Interesante. Y esto sucede en parte a la respuesta de la crisis en Babilonia, porque después que se destruye el templo de Salomón y los toman cautivo a Babilonia, no tienen templo. Y ahora tienen que redefinirse. Y en esa redefinición se da el fenómeno de la sinagoga. Y entonces, entre los grandes rabinos, vemos que el lugar que expresa la presencia de Jehová, de Yahvé, en medio nuestro es su palabra. Y nos reunimos en acción de adoración, en reconocer que esas palabras es de Dios. Interesante, pastor. Esto no, wow. Estoy mirando algo, ¿verdad? Como el obrar de Dios en judíos y en los cristianos. Nosotros identificamos la palabra como el Dios mismo y que las circunstancias del pueblo judío estén llegando a esta redefinición que usted presenta, como que ahora ellos ven también en la palabra la presencia de Dios. ¿No estará habiendo un acercamiento? Digo, pastor, aquí estoy haciendo yo una conjetura, una elucubración de algo que me vino. Bueno, me parece a mí que lo que estamos viendo no es algo nuevo, sino lo que sucede en la formación del pueblo. Se estableció una separación entre la expresión litúrgica, cúltica, de adoración en un templo. Alejó la necesidad de la palabra. Ahora, también tengo que poner eso en contexto histórico, porque lo que había no era palabra escrita, era oral. Era profética, era dinámica, era existencial. Entonces no había un libro, había palabra de Dios, siempre a través de la tradición profética. Pero al compás que la tradición oral se va a hacerse clara en forma escrita en la tradición judía, va a haber entonces una separación entre la tradición profética escrita, el Torah, el Nebim y el Ketubim, las tres divisiones del texto hebreo, pero eso nunca puede ser coigual con la presencia de Dios. Me está hablando de los judíos. De los judíos. Para ellos no es igual. Es palabra de Dios, Dios ha hablado, pero esa palabra nunca incorpora o puede representar o sustituir a Dios. Yo no creo que la pueda sustituir. ¿Usted cree que la puede sustituir? Bueno, no, pero mire lo que sucede en algunos círculos conservadores. Algunos no han observado que nuestras Biblias no dice que la palabra es divina. Pero dice que es Santa Biblia. Santa, pero no divina. Divino más que uno. Ok, el único divino es Dios. Es Dios, exacto, que esa misma tradición nosotros la estamos reconociendo. Y parte de la crisis que ocurrió en la década de los 20 y los 30, los 40, en el debate teológico americano y europeo, es que la iglesia que se le estaba llamando fundamentalista estaba elevando el texto bíblico a palabra divina, que es divina. Se le hizo la crítica, entre otros, Barth, que eso caía en el peligro de una idolatría. Idolatrar la Biblia. Porque Dios es el único divino. Correcto. Su palabra, su revelación es santa porque es una ¿cómo se dice? Dígalo en inglés. A donde el Señor se reduce, se rebajó a dejar y limitar con descendencia, es la palabra que estoy buscando, claro, con descendencia. La palabra realmente no puede comprender. Exacto, la totalidad de Dios. Y como tal, su naturaleza no es divina.
se hace una distinción que es palabra santa porque proviene de Dios, es verdad, pero lo único que es divino es Dios. Es Dios. Pero ¿y la palabra no es una expresión del divino? Sí, expresión, pero por medio humano. Porque viene por los profetas y los apóstoles. Claro. Entonces, Él se expresó a través de los profetas y ahí tenemos la palabra. Estoy atando. Ahora estoy pensando como abogado, pastor, cómo llevo mi argumento. ¿Cómo llevo mi argumento? Es que, ¿de qué otra manera se va a manifestar Dios, pastor? Si Dios se presentara ahora mismo aquí, usted me ha dicho que usted y yo a lo mejor caemos muertos. Ok. ¿Y de qué otra forma Dios se va a manifestar si no es a través de una palabra? ninguna otra, por eso es, pero que esa acción de Dios revelarse, el mero hecho de revelarse es una condescendación, que Dios se está rebajando, sí, autolimitando. Condescending. Condescendencia. Sí, está siendo condescendiente con el hombre. Exacto. Para que me entiendas, yo me tengo que limitar. De alguna manera me tengo que reducir. A Él. Pero esa reducción a Él, esa inmanencia, que es el carácter de inmanencia de Dios, no puede incorporar o no procura incorporar la totalidad de la trascendencia, eternidad, infinitud de quién Dios es. Okay. Entonces, no se procura hacer una equivalencia de naturaleza. No, definitivamente que no puede. No puede. Y por eso en el texto aparece Santa Biblia. Pero que muchas veces en nuestra discusión y nuestro pensar lo tratamos al ser palabra de Dios, porque la palabra es clara que es palabra de Dios, pero entonces hacemos un sinónimo, una equivalencia que es divina. Wow. Pastor, yo sé que me estoy hasta yendo más del tiempo que tengo en el segmento, pero acuérdeme seguirlo ahora en el próximo segmento, porque es que estoy tratando de... ¿Qué pasa cuando yo me presento, cuando yo estoy en mi devocional frente a la palabra de Dios, yo estoy en adoración y ese Dios de alguna manera se hace presente? Vamos a la próxima. Hermano, tenemos que interrumpir, pero vamos a seguir por ahí porque es que esta línea es demasiado importante. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Móvil Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Senda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico 00953, y así apoya a la telecadena CTNI. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Seguimos, Alerta Cristiano, hermano. La verdad es que la reflexión con el pastor Sullivan, a veces yo le digo a él que venimos con unas ideas, pero como que tomamos otro rumbo. Qué interesante, pastor, porque cuando estoy tratando de entender a los judíos, y obviamente no caer nosotros en el error de pensar de que porque no estoy yendo a un templo, estoy siendo menos. Mi intimidad con Dios se minimiza
pierdo, etcétera, etcétera. Cuando usted mismo nos ha dicho que la idea es adorar. A lo primero que yo voy a un templo es a adorar. En mi devocional yo adoro. Cuando busco, yo siempre he entendido que en la palabra de Dios Él está presente, porque es de Él. Y no solamente quedó escrita, sino cuando yo, Eduardo, usted, Samuel, en su relación íntima, a cada uno de nosotros Él se nos manifiesta por esa intimidad particular que Él tiene conmigo o con usted. Entonces, se me hace bien difícil restarle presencia a la palabra. Bueno, pero ahí es que vemos el concepto cristiano trinitario, que la fuente o lo que es revelación tiene que ver con lo que Dios ha dejado conocer de quién Él es. Ajá. Pero lo que guía eso es el Espíritu Santo. ¿Ok? La fuente es Dios. El Espíritu Santo, que es el autor de esa revelación, ahora asume una nueva relación con el lector, a quien se le ha revelado Dios, quién es su deseo, su relación, etcétera, como iluminador. Entonces, la tarea del Espíritu Santo es ayudarnos a entender, capacitarnos para entender y poder captar y recibir la verdad de esa revelación, porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hace eso real, porque la palabra de Dios no solamente tiene su característica literaria, ¿verdad?, de géneros literarios, su contexto histórico, cultural, todo esto, pero tiene y representa otra realidad trascendente y esencial a todo lo otro, y es que la naturaleza y la presencia de Dios, espiritual de Dios, que se comunica a través de esa letra, que esa letra es vida. Eso. Y es vivificada por el Espíritu Santo. Entonces yo, como recipiente de esa palabra que la leo, también soy un ser espiritual, que Dios nos ha capacitado con esa capacidad, necesidad espiritual de relación con Dios. Por eso en los neurosciences hoy se está fortaleciendo el hecho que el cerebro humano está hardwired para tratar con el tema de Dios. Correcto. Que es natural a la necesidad y la construcción de los neurons de la mente humana. Entonces el ser humano tiene esta búsqueda, esta ansiedad espiritual. Y entonces es a través de esa palabra escrita, pero tiene vida, y esa vida se relaciona con nuestra identidad y necesidad espiritual. Dios se hace presente. Y el Espíritu Santo es el que hace presente y crea en ti y en mí el deseo y la necesidad. Es interesante notar que nadie por naturaleza va a la Biblia. Es contrario a nuestra naturaleza humana. Correcto. Ir a la Biblia. Sí. Toda persona que va a la Biblia está motivada por cosas secundarias. Correcto. Tengo temor, alguien me contó, la curiosidad cultural, la curiosidad ética, moral, pero hay otros elementos que me llevan y me introducen a esa letra. Y ahí está Dios esperando. Exacto, y el Espíritu Santo esperándolo, porque esa lectura es en sí un email de invitación, un email de comunicación, y la comunicación lo que procura es relación. Yo le he estado escuchando a usted, pastor. Yo no soy muy tecnológico. Sin embargo, cuando lo estoy escuchando a usted, pienso en esto que usted acaba de decir de la neurociencia. Es como si, usted sabe que existe lo que llaman el malware. El virus que se mete a la computadora y deja una semilla. COVID, malware de virus. De virus. Vamos a ponerlo de la otra manera. Dios puso en nuestra mente un goodware. Esto es un disparate mío, que me estoy inventando la palabra. Una conexión para que en un momento dado haya una comunicación directa entre él y yo. Obviamente a través de su palabra, pero a través de toda una espiritualidad, porque soy un ser espiritual.
una capacidad racional que tengo de pensar, de buscar, de entender. A mí me hace mucho sentido esto que usted acaba de decir de la neurociencia. O sea, usted me va a decir a mí que Dios crea el cerebro humano, que es una maravilla, para otra cosa que meramente para que yo piense o estudie, y no para que yo me comunique con Él. Y lo triste es que Dawkins, como buen ateo, dice que lo que hay en las mentes de creyentes que Dios existe es un virus destructivo. Por Dios. Mire, pastor, wow, aquí nos estamos yendo, pero es que son experiencias tan genuinas. Yo tengo un amigo ateo que después que nos vimos de muchos años, de hecho yo lo aprecio, lo quiero, nos criamos juntos, y él sabía que yo tengo este programa, me tienen fichado, los ateos me tienen fichado, y él obviamente como amigo me dice, Eduardo, ¿tú me aceptarías como amigo en tu página de Facebook? Y yo le dije, en la personal sí, en la de Alerta Cristiano no. Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque tú no eres cristiano, ¿para qué yo te voy a alertar a ti? Entonces me dice, ¿en serio? O sea, que tú no quieres debatir conmigo sobre la existencia de Dios. Mire, pastor, yo no sé de dónde a mí me salió. Yo no creo en ponerme a pelear con un ateo. Yo lo único que le dije fue, ven acá. ¿Tú te acuerdas de la primera esposa que tú tuviste? Fulana. Y me dice, ¿tú te acuerdas de ella? Hombre, si éramos amigos. Y yo le digo, oye, ustedes dos se querían intensamente. Yo viví el enamoramiento de ustedes. Y tú amabas a esa mujer, ¿verdad que sí? Me dice, wow, claro que sí. Y yo le dije, explícame el amor que tú le tenías a ella. Y él se me queda mirando y me dice, ¿por qué tú me haces esa pregunta? Explícamelo. Y me dice, es que eso no se puede explicar. ¿Y tú quieres que yo te explique mi relación con Dios? Se quedó pasmado. Yo dije, chico, si tú no lo conoces a Él, a ti lo que te falta es conocerlo. Yo te aseguro que cuando tú lo conozcas, tu reacción va a ser distinta. Y ahí quedamos, ¿verdad? Pero lo que y esto que usted acaba de decir, pastor, me es tan revelador, porque ¿quién explica la relación con Dios? Por más que usted escriba, hay cosas que usted tiene con Dios que no se pueden poner en palabras, que se perciben de unas formas que uno dice, ¿pero qué es esto? Bueno, y interesante que en el caso del creyente, yo comienzo con un supuesto. Toda postura científica, natural, filosófica, histórica, teológica, tiene por necesidad comenzar con supuestos. Uh-huh. Supuestos no son evidencia. Uh-huh. Es algo que yo asumo y que yo recibo y trabajo con ella, pero están por probarse. Entonces, como creyente, cristiano, teólogo, yo trabajo con el supuesto que se llama en la teología fe. Es que Dios es. Ningún lugar en la Biblia procura probar la existencia de Dios. Es el supuesto fundamental de su revelación. Ahora, ese supuesto que Dios es, yo lo entiendo, lo acepto por otro supuesto que tiene que acompañarlo por mi supuesto de ser cristiano. Uh-huh. Es el supuesto que la naturaleza del Dios en que yo creo que existe se revela, se ha dejado conocer. Correcto. Entonces, mi supuesto de quién es este Dios, yo sé quién es porque Él ya se dejó conocer en la historia. Por la naturaleza y por la palabra. Uh-huh. Entonces, el supuesto que Dios es, se fortalece por la naturaleza de ese supuesto que es que Él se ha revelado. Esa revelación me informa de quién es este Dios. Ahora, alguien diría hoy, pero hermano Samuel, mire, eso es un argumento circular. Sí, y mire,
Pero la diferencia en este argumento circular es que en esa revelación cada vez yo conozco más. Y vuelvo al supuesto fundamental que Él es. Pero ahora, lo voy ampliando. Eso. Entonces, no es que simplemente se repite sin cambio o transformación, sino que la revelación de quién Dios es mismo va ampliándose a mi comprensión. Y que en esa revelación, el otro supuesto que acompaña la naturaleza de Dios y su revelación es el supuesto que como creador me creó con la capacidad para entenderlo. Y en ese círculo que usted acaba de dar, cada vez que voy al punto inicial he crecido más. Yes. Y mi mente se ha expandido más. ¿Por qué? Porque me dio la capacidad. Que la gente dice, el hombre no va a llegar nunca a entender a Dios. Cierto. Su grandeza es tan grande, valga la redundancia. Pero cada vez podemos tener la oportunidad de entenderlo más y mejor. Y no circular, porque es espiral. Eso, es como una dialéctica. Exacto, porque cada vez que me muevo, sigo en lo que parece ser un círculo, pero no vuelvo al mismo lugar. Porque me he movido en un spiral. Correcto. ¿Ve? Y ahí es que entra la ayuda que usted dice del Espíritu Santo. Exacto. Y ahí es que Dios se ha revelado al ser humano, dándole la capacidad y necesidad. Por eso ahora el neuroscience está reconociendo que la necesidad en el cerebro humano del tema de Dios es natural, hardwired. Y aquellos que están hardwired a un componente, el componente no puede funcionar debidamente sin ese ingrediente. Eso. Ante la ausencia de Dios, wow, todos hemos experimentado la ausencia de Dios. Hacemos una pausa, amigos, y volvemos al cuarto episodio, al cuarto segmento. Dios mío, qué rápido se ha ido el programa. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos, a este cuarto segmento del programa. Pastor, yo sé que esta pregunta, yo conozco la respuesta, pero para crear el pie forzado con usted, ¿necesita Dios un templo físico para estar entre nosotros? La respuesta bíblica es no. Es decir, por realidades históricas, teológicas, etcétera. En Éxodo 25:8 él dice, yo quiero que ustedes me preparen para mí un santuario, para yo estar presente entre ustedes. Ahora, ¿y el santuario no puedo ser yo? En cierto sentido, en el Nuevo Testamento, Pablo nos habla de nosotros ser santuario. Ajá. Es decir, que, y ahora es interesante que para Pablo siempre es en plural. Parte del problema moderno, posmoderno, es el carácter privado, individualista de la lectura. El texto griego del Nuevo Testamento es muy claro que es comunitario, que ese templo está hablando de una comunidad. Ve que la iglesia es una comunidad santa a donde Dios se hace presente. Ahora, ¿qué sucede? En el Antiguo Testamento comienzan, después de ser expulsados del jardín, Dios desea mantener su relación con ellos, pero a través de un altar. Sacrificios. Cuando antes era directa, exacto, íntima y personal. Va evolucionando, espérate, yo quiero ser más íntimo. No, voy a tener un lugar a donde todos puedan ir. Okay. Un tabernáculo. Hágame un santuario para yo estar en mi presencia y usted estar seguro a dónde estoy.
sigue evolucionando, se convierte en templo, pero de nuevo... Y ahí la evolución mental también. Sí, por seguro. donde íbamos ahorita. Ajá. Y social, cultural. Okay. Entonces ahí eso se va refiriendo a un templo. Salomón, un templo, Jehová llena el lugar de su gloria. Pero entonces vemos que cuando llegamos a la destrucción del templo, en Ezequiel el pueblo está inquieto porque no hay templo. ¿A dónde está la presencia? Porque la presencia estaba ubicada en un lugar. Y Jehová le responde, le dice, mira mi pueblo, porque ustedes creen y entienden que mi presencia se limita por no haber templo. Yo estoy en medio de ustedes. Uh-huh. Entonces hay una transición a un concepto, y es interesante que en Ezequiel, creo que es 46, él es anticipando Pentecostés, que serían llenos del Espíritu de Dios. Serán llenos. Y yo estaría en vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo veo que la respuesta de la encarnación de Jesús, que el verbo se hizo carne, Juan 1.1, Juan 1.14, es que ahora Dios está insatisfecho con altares, tabernáculos y templos. Ahora el verbo Dios, que creó todas las cosas en el principio, ahora asume carne, la encarnación, y la palabra que usa, eskenosen, pone su tabernáculo entre nosotros. Ahora el tabernáculo es Cristo mismo en su encarnación. ¿Ve? Y sigue ese deseo de Dios estar en medio nuestro y relacionarse y responder a nuestra crisis existencial, que ahora el Espíritu Santo es dado para crear una comunidad en medio del mundo que se conozca la presencia, la gracia, la misericordia de Dios en todo el mundo, a todas las naciones. No reducido a un edificio, a un lugar, sino a la eclesía, a esa asamblea de los redimidos, ¿ve? A esa familia de fe, que es llamada a servir y hacerse presente en el mundo como sal y luz del mundo. Entonces esa presencia se va extendiendo a través del Espíritu Santo y la palabra, haciendo real a Cristo en medio del mundo. Entonces sigue extendiendo. Es Dios presente. Es el medio de presente. Aquel que no se podía hacer presente se hizo presente. Y es presente por el Espíritu Santo y por su palabra. Por eso se puede decir que desconocer la palabra revelada de quién Dios es y su deseo y propósito, se desconoce a Cristo. Correcto. Es decir, que ir a la iglesia como templo no te hace cristiano. Correcto. No tener un templo no quiere decir que no eres cristiano. Correcto. Sino que lo que va a definir tu identidad como cristiano es conocer a ese Señor llamado Cristo. Por eso somos de los del camino, exacto, sus seguidores. Y eso es la palabra. El desconocer la palabra es desconocer a Dios y desconocer a Cristo. Y lo que define, capacita, dirige, informa la vida de la iglesia no es el templo, no es la música. Correcto. Es la palabra. La palabra. La palabra que nos revela y nos invita a una relación íntima y personal con nuestro Señor. ¿Ve? Nuestro amo y dueño, que al ser mi Señor, Romanos 10:8, esta es la fe, y aquí fe es el fundamento de lo que creemos. Esta es la fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Es Señor. ¿Y a dónde se revela Jesús como Señor? En la palabra. Y note que no dice Jesucristo, dice Jesús. Y si creyera en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo, orientando a los nuevos creyentes en Roma, quiere estar claro que lo que hace posible tu salvación es tu confesión y entrega a este Jesús como tu amo y tu dueño, a quien tú le perteneces, a quien tú le adoras, y no a César, porque se acostumbraba en los templos a adorar a César como Señor. Entonces, porque ahora eres propiedad de Él,
porque le pertenece, le recibe en tu confesión como tu amo, tu dueño, ahora Él puede ser tu Cristo. Porque el Cristo, que es Cristo, es griego para salvación o salvador. Ahora Él puede desempeñar su ministerio de salvación porque Él viene a salvar a aquellos que le pertenecen. ¿Y quiénes le pertenecen? Aquellos que constituyen la iglesia. ¿Y quiénes constituyen la iglesia? No es el templo, es la relación de siervo y Señor. Mi Señor. A donde yo me entrego mi vida, yo entrego mi individualidad, mi autonomía, mi privacidad, mi independencia. Y ahora la pongo bajo la dirección y la autoridad y el propósito y deseo de este que es ahora mi dueño, que se dio y murió por mí para salvarme. Y Él, entonces, mi Cristo, porque en esa relación es que Él se constituye mi Salvador. Pero si no es mi Señor, ¿ve? Entonces no puede ser mi Cristo, mi Salvador. Correcto. ¿Y a dónde se revela esa relación? En las Escrituras, a la iglesia. Entonces, en estos días de la pandemia, la iglesia sigue viviendo, sirviendo, sigue manifestando sus relaciones interpersonales que son necesarias. Claro. Ahora, yo le hago este reto a la pastoral. Ajá, ahí viene. Muchos pastores me han dicho, mano, mira, pero Samuel, el gobierno, no han cerrado los templos, necesitamos los templos abiertos, que esta es una imposición política contra el derecho de la expresión libre de religión, Y yo le he dicho, pastor, cuando no estaba la pandemia, en ese gran templo que usted tiene, ¿cuántos días a la semana usted lo abrió? Típicamente 2 o no más de 3 días a la semana. A la semana. Es decir, que teniendo toda la libertad, 7 días, escogieron solamente abrir los 3 o 2. Y entonces, cuando tenían la libertad, no usaron esa libertad para proveer ese servicio. Ahora la estás echando. Pero ahora está exigiendo que... Pero espérate, entonces aquí tenemos que evaluar. Porque mire, durante toda la vida de la iglesia, por ejemplo, yo como pastor he observado quiénes eran aquellas personas que tenían mayor necesidad, deseo de estar en la casa del Señor. Los hermanos mayores de edad, que su vida se estaba definiendo por ese encuentro en el templo. Correcto. Sin embargo, cuando no hubo COVID, nosotros le cerramos el templo a esas mismas personas. Uh-huh. Entonces, me pregunto, ¿cuántos más se están reuniendo hoy por Zoom que no se acercaban al templo? Yo he observado en este año que yo tengo más personas asistiendo a mis estudios bíblicos por Zoom que lo que nunca he tenido presenciar en los templos, ni en el seminario. En una reunión nada más de Zoom, que se comenzó con 1 hora, pero se extendió a 2 horas y media porque me decían, sigue, la gente está metida aquí a todo lo que da, 21,000 personas en un estudio sobre la persona y obra del Espíritu Santo para el Caribe, Europa y todo Centro y Suramérica. Dios mío. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Que hay dentro de una nueva realidad, un nuevo medio de comunicación, como el Espíritu Santo sigue dando ciencia, discernimiento, sabiduría, a utilizar la tecnología para responder, sostener y invitar a esta comunidad que se llama iglesia y no es reducible a un templo material. Que la iglesia ahora a través de Zoom se constituye un templo espiritual a través de los medios virtuales. Como lo que realmente es. Sí. Porque es una relación espiritual. Y que trasciende tiempo, porque trasciende las horas que se dan en las diferentes regiones del mundo. Sí, sí. Trasciende en muchas ocasiones el asunto étnico, cultural, nacionalidades. Increíble. O sea, yo creo que, de nuevo, ¿cómo es que dice nuestro íbaro? No hay mal que por bien no venga. Ya soy. El saldo, a pesar de toda la pandemia, ha de ser positivo para la iglesia. Como que el Señor nos está llamando. ¿Se acuerda cuando le pregunté qué usted saca de todo esto?
Yo estoy sacando que el Señor nos ha pedido, da 2 pasos atrás, míralo desde otra perspectiva y practícalo de esta manera. Pastor y hermano, que no se entienda que estoy promoviendo que se cierren los templos, porque exacto. lejos de eso, todo lo contrario. Pero en lo que el hacha va y viene, en lo que se lo normaliza, vamos a darnos cuenta de esa dimensión espiritual profunda y que no perdemos nada. Y estudios ya se han hecho que este medio va a continuar y seguir creciendo. Ya se han hecho estudios sobre el impacto de eso sobre el futuro de la iglesia. Y estudios han escrito que han dicho, pastores, prepárense, que esto no va a parar con la pandemia, sí. Esto va a seguir. Lo otro que me llama a mí la atención muy particular es que yo he visto que uno de los grandes problemas o crisis en la adoración del pueblo, que ya no es adoración, es entretenimiento, entertainment. Entonces, ¿qué sucede? Lo que yo he visto es que el factor de entretenimiento por el Zoom ha sido menos y menos. Claro. Sí. Menos y menos. Que el énfasis es mucho más la palabra. Eso. No el entretenimiento. Porque es que aunque yo he visto en el net una de esos musicales extraordinarios, sí. Pero la iglesia típica no tiene los recursos para programar eso. Correcto. Que han tenido que volver a la palabra como el énfasis. Que realmente es el fundamento. Es el fundamento. De todo. Exacto. Yo creo que aquí hay nuevos retos, nuevas oportunidades. Posiblemente las iglesias tengan que reducir el tamaño físico, gastar menos dinero. Hay muchas, esto va a redefinir muchas cosas. Y es interesante, entre los estudios que ya se hicieron, que se han hecho, que el factor dinero encontraron que era, quiero decir, 76% en el asunto de finanzas no cambiaron lo que estaban aportando a la iglesia. A mí no, yo sigo aportando el diezmo, ¿ya? Pastor. O sea, a mí yo no me ha afectado. Que el factor económico no tanto ha afectado en la iglesia. Y sé de gente que no ha cambiado en nada. O sea que eso no nos debe quitar el sueño. Hermano, como ustedes verán, esto pica y se extiende, como decimos en el béisbol. Vamos a ver en el próximo mes, pues con el Pastor Sullivan, vamos a ver qué otros retos se van presentando. Pastor, gracias por su presencia, por su apoyo. Hermanos, los invito a continuar toda la semana. Vamos a seguir teniendo nuestro programa en La Senda Antigua, en CNTV. Dios les bendiga. Alerta Cristiana. Dios les bendiga.